Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas de MO. Nuevamente agradeciendo a mi oficina, a todos los que la visitan y la integran, a los creadores. El día de hoy tengo una plática que va a ser tal vez la más breve que dé. Sí, mis pláticas generalmente son muy breves, pero en esta ocasión va a ser mucho más de lo que las anteriores, pero va a ser muy interesante. El día de hoy les traigo lo que son los itinerarios y derroteros de México, su importancia y uso en la filatelia mexicana. ¿Ok? La, Voy a plantearles un objetivo. Este objetivo es conocer la definición y uso de los derroteros e itinerarios de México y la utilidad que tienen en la filatelia mexicana. Para todos los que quieren empezar a hacer historia postal desde la prefilatelia a primeras emisiones e ir evolucionando hacia nuestros días, es una herramienta muy interesante que va a dar mucha certeza a lo que nosotros podamos plantear como parte del estudio filatélico. Los itinerarios y derroteros, uno de los más completos, aparece en 1856. Este es un compendio de rutas elaborado en base a información de la Sociedad de Estadística, el Ministerio de Guerra y Fomento y la Dirección General de Correos. Entonces tiene información sumamente valiosa para lo que son los filatelistas. En este libro titulado Itinerarios y Derroteros están comprendidos los derroteros de las diligencias generales y particulares de la capital, postas y lugares de término. Cuando nosotros vemos esta parte de información, es la concreta que viene del correo en este tipo de libros. Pero de manera general, al contener toda la información de rutas, carreteras, distancias en leguas, nos va a permitir hacer un trabajo magnífico cuando tengamos por lo menos una pieza en nuestras manos, cuando hablamos de la filatelia de México. Estos itinerarios y derroteros se apoyan en los atlas correspondientes a cada uno de ellos. Cada vez que había la emisión de un itinerario y un derrotero, se apoyaba en este atlas, y este atlas es un libro que contiene mapas actualizados con las carreteras, caminos, líneas de ferrocarril, caminos rurales, etc. Verlos es impresionante, no es difícil. La mayoría de las bibliotecas grandes en las ciudades de México contienen uno o dos ejemplares. También actualmente son fáciles de conseguir, no son económicos, pueden empezar desde los $300 y algunos que están en condiciones perfectas, sin que les falte una esquinita, pueden llegar a estar sobre los $1,000, $1,200, $1,500. Depende en las condiciones de él. Estos, como mencionaba, ilustran las carreteras que mencionan los itinerarios y derroteros y los pueblos circundantes entre cada una de ellas. Esto es también muy interesante porque cuando nosotros llegamos a recibir una carta que tiene un destino extraño, tiene o una salida de una ciudad que a lo mejor no habíamos escuchado, cuando nosotros lo consultamos podemos disipar muchas de las dudas. Entonces, con este se pueden confirmar las rutas y leguas entre origen y destino de todas las cartas de prefilatelia, principalmente el del 56. Se pueden verificar muchas de prefilatelia y de las primeras emisiones de México. Y también se pueden confirmar las ciudades. Vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para que se pueda ver cómo se debe de manejar y cómo se tiene que leer este itinerario y derrotero de México. Esta es la información que contiene, por ejemplo, de México a Galeana o San Buenaventura, y vienen del lado derecho lo que son las leguas de lo que es de México hasta San Buenaventura, ¿ok? En Chihuahua. Entonces, de ahí
de ahí va a Chihuahua, de México a Chihuahua son 404 leguas, y en la siguiente población es el Saus, que está a 14 leguas, entonces va sumando 404 más 14, 418. Y si va de México a Encinillas, más 6 leguas más, 424. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos definida la ruta y confirmadas las leguas, se pueden hacer interpretaciones de las tarifas postales de una manera espléndida. Y se pueden verificar también que sean las correctas contra información del correo que podemos encontrar de la época. Vamos a ver otro ejemplo un poquito ya más particular con una carta perfilatélica de México de 1853, que es de San Dimas, que tiene un porte de 2 reales. No vamos a entrar en este momento en el porte que pagó, en la tarifa que pagó. Vamos a entrar más que nada más para ver cómo es que se debía de leer. ¿Ok? Esta sale de San Dimas a Durango. ¿Ok? Si nosotros vemos en la parte derecha, superior, tenemos de Durango a lo que sería San Dimas. Ahí nos marca en un total de 35,5 leguas. Y ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros, aquí te dice después que consultemos el número 4. ¿Ok? Si nosotros vamos al número 4, vamos a ver el total de leguas. Dice que de México a Durango son 234 leguas y a partir de Durango hasta San Dimas o de San Dimas hasta Durango habría que sumar estas leguas que están aquí, que son 10 más 7 más 6 más 6 más 6 y media, nos dan las 35 leguas y media. Como dato general, una legua es igual a 4.82803 kilómetros. Y con eso podemos tener la interpretación de lo que serían las distancias a nuestros días, ¿ok? Ya con esta información podemos empezar a hacer estudios de tarifas, si lo empatamos contra tarifas de la época, pesos o servicios, etcétera. Directamente el correo tenía sus propios itinerarios. El que aparece como itinerarios y derroteros de la República Mexicana es donde se puede ver todas las localidades, todas las ciudades y todo lo que es las rutas. El correo tenía itinerarios de las rutas postales que estaban marcadas en las generalidades. Sin embargo, en él no aparecen todas las localidades, porque había a lo mejor localidades que nunca habían sacado una carta o no tenían una agencia a la cual pudieran hacer referencia. También cada una de estos itinerarios o rutas postales se apoyaban en lo que eran las cartas postales de la República Mexicana, que también son las rutas ya específicas del correo, con las cuales se basaban los servidores postales, los carteros, para saber qué ruta tenían que tomar, cuánto les tomaba transportar, cuáles eran los días de salida. Y eso ahorita vamos a hacer también un ejercicio para poder entenderlo de una mejor forma. Vamos a empezar con una carta de 1905. Tenemos nosotros que apoyarnos siempre con la carta que haga referencia al año, la más cercana. No todos los años aparecían no todos los años la salida dice Franco en Sopilote T de Tepic, pero no nos brinda mayor información. Si nosotros tomamos el derrotero de la época, que no salían cada año, solamente se confirmaba la vigencia. Por ejemplo, el de 1904, que ahorita vamos a verlo, tuvo una vigencia aproximadamente, son 3 años, en lo que se construyeron más rutas, más caminos, se anularon algunas oficinas, se actualizaron caminos, etc. Voy a abrir el mapa para ustedes para poder identificar dónde se encontraba. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y vamos a ver la carta postal de Tepic. Así es como nosotros vemos la de 1904. Esta carta
hace alusión a esa pieza que está en 1905. Y bueno, vamos a ver, voy a ir detalladamente por algunos de los puntos que trae la carta postal y que también hacen referencia a los derroteros. Aquí tiene las prefecturas y las cabeceras del 1 al 6. Vienen rutas marítimas de cabotaje servidos por medio de contratos. Nosotros podemos leer en la parte de puntos y terminales Mazatlán y San Blas. Y si nosotros nos vamos al mapa, aquí está San Blas. Y llegamos en la parte superior a Mazatlán. Nos da mucha información y muy valiosa porque, por ejemplo, nos dice cuánto tiempo tarda el traslado, un día o 2 días, depende de la ruta. ¿Cuántos viajes al año hacía? Por ejemplo, de Mazatlán a San Blas hacía 144 viajes. Y te dice cuáles eran las compañías que hacían esos viajes. Entonces, cuando nosotros tenemos a la mano la carta postal de una pieza que tiene, que desconocemos, nos brindan información impresionante. Si nosotros nos vamos a la parte superior, vamos a encontrar las rutas postales, algunas rutas terrestres. Vamos a ver cuáles eran, para 1904 eran 100% kilómetros, entonces no fue, no es tan complicado entender la parte de las distancias para esta época. En otra tendremos que hacer algunos ajustes. Cuando nosotros tenemos aquí la parte de los medios de conducción, vamos a encontrar, por ejemplo, que había entregas a pie, a caballo, en carruaje. Después, si nosotros vamos a la parte inferior, vamos a encontrar qué tipo qué tipo de instrucción estaba marcada. Si tenía una estrella es la administración, un punto con un círculo era la sucursal, un punto negro era la agencia y un círculo en blanco era el lugar de tránsito. Aquí nos marca el correo a pie, caballo, en coche, en ferrocarril, rutas marítimas, fluviales, límite del estado, todo para que lo podamos identificar de una forma clara. Son muy útiles este tipo de herramientas. Entonces tenemos la carta que decía Franco en Sopilotes. Nosotros empezamos a buscar en el mapa, encontramos de acuerdo a la indicación, el punto negro era una agencia, ¿sí? Entonces vamos buscando y vamos a encontrar que era Mineral del Sopilote. Se marcaba como Franco en Sopilote, T de Veracruz. Se llegaba caminando hasta lo que era según el mapa, volvemos a verificar, estamos siendo lo más explícito para que se pueda entender. Estrella es la administración de Santiago Ixcuintla. Entonces de aquí llegaba a la administración y seguía haciendo su recorrido de acuerdo a donde fuera. Ya la carta tendríamos que hacer más lectura, trae ahí la cancelación de Nuevo Laredo, trae ahí la inscripción vía Nueva York y el destino hasta Europa. Entonces, aquí yo creo que podemos ir viendo la utilidad pura de lo que es estas cartas postales, que son una herramienta creo que básica para todos los que estamos empezando a trabajar historia postal y queremos meter información relevante, más información de la que nos brinda el comerciante en su descripción genérica al momento de vendérnosla, ¿no? Voy a pasar a un segundo ejemplo. Voy a regresar a la presentación. Esta fue la carta de Sopilotes, Tepic. ¿Ok? El siguiente ejemplo es cuando no todas las cartas y no todas las oficinas que vemos en la carta encuentran su pareja, no se encuentran por el simple hecho de que no todo fue conservado.
no todas las piezas que, a pesar de que había administraciones, agencias, no todas fueron conservadas, entonces eso hace que exista una escasez. Pero al momento de no saber esa información, empezamos a ponerlo en duda. Cuando consultamos y hacemos un estudio a través de lo que son los itinerarios y derroteros y las cartas postales, podemos sacarle jugo a esa pieza. Esta es otra de las cosas que yo en el personal colecciono. Este es un matasello del Expreso Constitucionalista de la estación Cañitas en Zacatecas. De este matasello yo nunca he visto una carta. Pero si hacemos nuevamente el ejercicio de irnos a la carta postal, nosotros podemos empezar a identificar algunos puntos interesantes, ¿ok? Entonces voy a compartirles la carta postal de Zacatecas. Aquí la pueden ver ustedes. Nosotros entonces cuando volvemos a encontrar este tipo de herramientas tenemos que empezar a descartar especulaciones. Lo primero que vemos es que corresponde a un ferrocarril en una estación. Entonces nosotros nos tendríamos que ir a la parte de rutas postales, vamos a la parte de trenes que se encuentra aquí y lo primero que vamos a ubicar es la estación Cañitas. Aquí la van a ver. Cañitas y estación de ferrocarriles Central Mexicana. Aquí el modo de conducción era a pie para llevarla y de ahí se movía obviamente en el servicio que le correspondía. Si nosotros hacemos la búsqueda nuevamente en lo que es ya el mapa, vamos a ver que Cañitas tiene una estrella que corresponde, me voy a buscar la información, ok, corresponde a que es una administración postal. Pero si se dan cuenta, el matasello dice Estación Cañitas y dice Constitucionalista, Express Constitucionalista, lo cual habla de que es el tren, ¿ok? Yo hago mi búsqueda, encuentro la estación Cañitas, encuentro que se encuentra, okay, valga la redundancia, la estación aquí, y aquí era lo que era el paso, es de a dónde corresponde ese matasello. Y obviamente ya nosotros, en el momento en el que lleguemos a encontrar una pieza que traiga el Estación Cañitas, que tenga el Express Constitucionalista, entonces podremos armar la ruta partiendo de esta información. ¿Ok? Regreso a la presentación. Cuando... Sí ven todos la presentación, ¿correcto? Estamos en el matasello. Cada año, por ejemplo, esta es una carta postal de 1934 de Campeche. Cada año tiene que ir relacionado con la vigencia de la carta postal y la salida de la carta con el matasellos. Si nosotros hacemos una interpretación de una carta de 1904 con lo que es la carta postal de 1934, no van a coincidir muchas cosas. Es aquí donde viene la necesidad de tener mucha precisión en este tipo de empalmes de fechas, ¿ok? Les muestro, caray, se fue muy rápido. Les muestro otra carta postal. Esta es la de Querétaro, la de mi estado, en la ciudad donde radico, 1934. Funciona exactamente igual. Hay que buscar piezas del año, ver de dónde salen, ver cuál era la ruta que el correo nos estaba marcando en base a todo lo que es la información identificada en la carta postal y también en el itinerario de rutas postales. Como les había platicado, esta es una plática muy breve. Hay una conclusión. El estudio y sustento filatélico se amplía considerablemente cuando consultamos y verificamos con herramientas directamente del servicio y de la época. Estos libros no son complicados de encontrar, pero muchas veces no los utilizamos porque nos basamos ya directamente en información de estudiosos que han pasado por un proceso de investigación, pero nunca está de más poder complementarla. La reflexión que queda para esto es,
ver que la filatelia mexicana tiene un gran potencial de estudio. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo piezas aparentemente sin valor, porque podemos llegar a encontrarlas en 10, 15, 20 dólares, y las cuales se pueden sustentar de una forma que puedan ser parte de colecciones importantes. Cuando nosotros nos vamos a la parte de las cartas postales, sería muy interesante poder encontrar o hacer una colección que tenga orígenes en administraciones en las cuales se llevaban a pie. Y toda esta correspondencia es correspondencia a pie. O las que están identificadas con salida a caballo. Entonces creo que es una herramienta maravillosa. Seguro muchos de los filatelistas en México ya la utilizan, la carta postal y los itinerarios, pero también hay un sector de filatelistas que está aprendiendo y que tiene que tener pues a la mano estas herramientas. Creo que dentro de mi oficina esto puede quedar en la parte de técnicas para poder hacer estudios más profundos. Pues hasta aquí, chicos, llega mi presentación. Ha sido muy breve, pero espero que sea muy enriquecedora para poder trabajar las piezas de México de una manera distinta. Muchas gracias. Estamos abiertos ahora a sus preguntas, dudas y comentarios. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno, Mario, gracias. ¿Preguntas por ahí? Nada. Fritzen. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Luis Claudio. Mira, una consulta sobre estas obras, especialmente los libros. Primero, si tiene la fecha que empezó la agencia postal o el servicio del correo, si el libro tiene la referencia. Y en segundo punto, si el libro tiene la referencia del toponimio, el uso o algún detalle que nosotros podemos utilizar también en temáticas. Eso es, si hay en estos libros de correo o de época, si hay alguna referencia específica sobre esto. Sí, directamente en lo que es en el libro de itinerarios y derroteros, en la primera parte indica que es un compendio de todos los derroteros del país, y en la parte final indica todos y cada uno de los derroteros empleados. El de 1856 es posiblemente el más completo porque se encontraban dispersos por estados, por localidades. Entonces, para 1856 podríamos decir que está el más completo, y previo a eso hay distintos. Yo creo que sería una de las cuestiones, una de las respuestas que te podría dar en cuanto a las fechas. Ya en la consulta de lo que son los otros itinerarios y los otros derroteros que vienen aquí, sería cuestión también nada más de identificarlos, pero si utilizamos el de 1856, es un muy buen compendio. En cuanto a la parte de la toponimia, no viene información, viene información explícita para la cuestión de rutas postales, pero para la parte para la temática en la cual nos apoyamos mucho de estos nombres raros que tienen origen prehispánico, no viene, tendríamos que consultar otras fuentes. Muchas gracias, espero que haya sido contestada la pregunta. Yuri. Buenas noches, Mario. Excelente, me gustó. Estoy sorprendido por el tipo de documento porque te diré mi experiencia. Hace 20 años yo, cuando estaba trabajando en el occidente de Honduras, traté de conseguir las agencias postales y no me lo pudieron dar. Y me quedo sorprendido que los pueblos, los nombres, o sea, mi pregunta está en esto. ¿Hay una persona en México, digamos, a quién se le ocurrió esa idea en el gobierno de México? Si hay una persona que, o sea, ¿de dónde vino la idea? ¿Cuántos años, en qué año se comenzó a hacer? ¿De qué tiempo, qué tiempo? Porque, o sea, yo tuviera eso aquí en Honduras, pasaría, pero feliz. O sea, es increíble. O sea, es la información que tiene, los detalles. Gracias. Sí. Me voy a ir a la presentación para compartirles el nombre de la persona directamente del de 1856. No se ve muy bien, pero se lo dejo, C.J. Álvarez,
y Rafael Durán. Ellos son las personas que hacen este compendio. Ellos mismos en el prólogo indican que posiblemente para la extensión y tamaño del país no sea lo suficientemente completo porque pueden llegar a estar haciendo algunas omisiones de ciudades o de poblaciones, de poblaciones muy pequeñas y de comunidades, pero al momento de trabajarlo de las tres fuentes que son me voy para atrás, la Sociedad de Estadística, el Ministerio de Guerra y Fomento y la Dirección General de Correos, ellos consideran que puede estar contemplado la mayor parte de la información. Entonces, la persona es José Álvarez y Rafael Durán, dos personas encargadas de este proyecto. Gracias. Creo que es importante el nombre de esas personas, ¿verdad? Porque sinceramente adelantados para la época por la Sí, información, sí, sinceramente. bastante grande el esfuerzo que han hecho. El Derrotero de 1856 es un libro que consta de más de 500 páginas. Es un libro grande, vamos. ¿Alguna otra duda, chicos? Mauricio. Primero, felicidades, muy bonita la presentación del día de hoy. La pregunta es, Gracias. ¿estos instructivos para el correo en aquella época eran seguidos fielmente por los empleados postales o has visto algún caso en donde no seguían los procedimientos que estaban en el libro? ¿Estás en mute? Mario, ¿estás en mute? Estás en mute, Mario. Se alteran, perdón, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Se alteran en nuestros periodos de guerra. Por ejemplo, el que es mucho más popular es la Guerra de Independencia. Perdón, la guerra de nuestra Revolución Mexicana. En esta revolución fueron tomados algunos de los ferrocarriles que tenían algunos una función postal muy importante. Y eso limitó el tránsito de las cartas por esos medios. Entonces se tuvieron que tomar rutas alternas, justamente nada más en el periodo de 1911 a 1914, 15, donde estuvieron tomadas algunas líneas. Tengo una serie de libros que hablan de los ferrocarriles de México donde explícitamente marca cuáles son las líneas que fueron tomadas por los revolucionarios. Entonces ahí es donde sí podemos encontrar una excepción. Incluso muchas de las piezas en ese periodo también las vamos a encontrar con la marca de rezagos. Y una de las razones adicionales a que las retornaran porque no tenían dirección, una de las razones por qué terminaban rezagos es porque nunca pudieron salir de su ciudad. Hay marcas de rezago, hay cartas que he analizado en las cuales traen el porte correcto de México, por ejemplo, de Chihuahua a otra ciudad. ¿Ok? Y cuando revisamos por qué se encuentra en rezagos, no se encuentra ninguna marca postal de que haya salido de la ciudad. Simplemente permaneció tanto tiempo en esa agencia que inmediatamente la pasaron a los rezagos para que el propietario pudiera ir a reclamarla. Entonces sí hay alteraciones en las entregas, con las guerras principalmente. Ese es un ejemplo y hay muchísimos más. Muchas gracias, Mau. Espero que haya contestado también esa parte. Julio César. Gracias. Hola, amigo Mario, buenas noches. Buenas noches, Julio. En la época colonial no hubo este tipo de derrotero, porque acá en Perú nosotros tenemos desde el 772 que llegó Pando y un poquito antes también había, pero cuando pasó a la República variaron las rutas, ¿no? Porque los nuevos gobernantes cambiaron las rutas postales, entonces la ruta colonial con la republicana a veces son diferentes y a veces hay más ampliaciones también, ¿no? Obviamente con el avance del servicio postal. Entonces, en México hubo también así en la colonia para poder hacer una prefilatelia bonita de colonial. Sí hay. De hecho, hay unos libros en lo que es la parte del Archivo General
donde se marcan las rutas del correo mayor y algunas rutas de, denme oportunidad nada más de verificar. Para no darles el nombre equivocado. Hay unos libros de las antiguas ordenanzas españolas donde marcan unas rutas de entrega y esa se encuentra desde mucho tiempo atrás de lo que es la aparición del correo en México, que es en 1856. Ah, qué bueno. La información. Yo no la consulto porque realmente no tengo, la conozco de fuente, pero no la he utilizado porque no colecciono material de esa época, ¿no? Colonial no trabajo. Ah, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Edgardo. Sí, Mario, muy buena la presentación. Me interesa en particular que es un accionista de tren de Honduras y la pregunta relacionada con la importancia que tenía toda la red de ferrocarriles en México. ¿Se usan estas mismas cartas postales para el correo ambulante? Sí, sí hay. Acá, por supuesto. Se cortó un poquito la pregunta, no la pude escuchar claramente, pero les voy a conseguir bien la fecha de cuándo empiezan lo que eran las oficinas postales ambulantes y en qué carta postal ya aparecen indicadas, por lo menos las oficinas donde donde se puede empatar el matasello con la estación. Entonces ahí se puede hacer también ese cruce de información. Pero te busco bien la información de en qué año empiezan y te la hago llegar. Bueno, gracias. No, a ti, Edgardo. Digo, la presentación sé que ha sido muy breve, porque yo no tengo muchos casos de estudio, pero la herramienta está ahí para que pueda explotarse al máximo. ¿Alguna otra pregunta? Mario, yo tengo una pregunta. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Tengo una pregunta. Aquí en Tepic, el cantón de Tepic, tuvo mucha importancia el puerto de San Blas con el comercio a China. ¿Qué importancia tenía en el correo ese tipo de comercio que había aquí en Tepic? Las salidas de Tepic En van... lo que se refiere a la relación que había entre México y China, bueno, aquí se llegaban a los barcos, el puerto de San Blas. Por las piezas es mi experiencia, no estoy hablando con una verdad absoluta, pero muchas de las piezas de México que salían de San Blas hacían escala en Mazatlán, de Mazatlán iban a San Francisco y de San Francisco salían hacia Asia. Esa es la información que pudiera yo brindarte. No he visto una que vaya directamente de México a China o Asia. Gracias. Y en el caso de Fray Junípero Serra, las cartas que iban a España, aquí del cantón de Tepic. Sería cuestión de ver la pieza, Robert, porque hablar al aire sería muy complicado. Sería cuestión de ver la pieza, la que tú me digas, ¿sabes qué? Me gustaría que pudiéramos estudiar esta, la revisamos y podemos empezar a hacer ese rastreo, trazar esa ruta que tuvo, encontrar el año, encontrar la tarifa, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Gracias. Solo un comentario adicional, Mario. En los documentos de Perú, el mismo mecanismo o el mismo estilo de medir las distancias se utilizaba, ¿no? Entonces me parece de que tanto quizás la documentación hecha en Perú como la que hecha en México, o quizás en algún otro lugar también de América, ha seguido un patrón que de repente venía desde España.
al comentario que hizo Julio César, no sé si los registros de distancias y tarifas se partían de esa parte, porque de las 4 rutas que habían era de Lima, digamos, a la de Cartagena. Los intermedios también se contaban, pero no me acuerdo cómo los contaban o cómo se registraban en los documentos. Me imagino que los ponían en fracción porque era fácil. Si una carta no salía de Lima, salía de Trujillo, había que descontar lo que no tenía y ponerle al otro lado. No sé, Julio César, si tú has visto ese tipo de documentos y son así. Así es. Iban desglosados por, o sea, por ejemplo, de Lima a Chancay 2 leguas, de Chancay a Gualmey 1 legua, y así iba subiendo hasta Trujillo, que eran 200 leguas. Entonces iba subiendo desglosadamente, tanto para Perú como hasta Cartagena o hasta Tarapacá o hasta Bolivia. A cualquier parte de esto iban desglosadas por leguas. ¿Tú has visto documentación de España? Porque de esto lo debemos haber heredado de ellos, ¿no? Ese estilo. Normalmente, tanto en México como Perú, acuérdense que Pando estuvo en los dos virreinatos. Pando, antes de bajar al Perú, era administrador de México. Entonces, él parece que estableció ese tipo de rutas y de lenguaje para medir las cartas, ¿no? Y las distancias. Por eso cuando los colombianos se basan en los reglamentos que hizo Pando. Entonces Pando también estableció su lenguaje en Colombia porque no había, ¿no? En Nueva Granada. Entonces no había ese tipo de lenguaje. Entonces ellos en su periodo colonial se basan en lo que era el trabajo de Pando. Entonces Pando es el que estableció más o menos a nivel continental todo ese lenguaje, ¿no? ¿Él también estuvo en el Río de la Plata o no? No. Él no llegó a... El que estuvo en La Plata fue Félix de la Rosa, que estaba en Uruguay, pasó a Buenos Aires, y cuando murió Pando subió a Lima. Sería interesante ver si hay documentación, porque Félix de la Rosa era durante la independencia, pues, del Perú, ¿no? Sí, Félix de la Rosa vino a Perú en 1802, cuando muere Pando. Ok. Sí, yo creo también que tenemos una gran herencia por parte de España en ese aspecto. Debo de reconocer que nosotros, antes de ser la Nueva España, no teníamos un sistema, el sistema nos lo instaura España, entonces realmente debemos de tener podría decirse, esa estandarización, ¿no? Ese punto metodología. con todos los demás países. ¿Alguna pregunta más, chicos? No veo a nadie más. O no sé si habrá alguien por ahí. Cecilia creo que quiere preguntar algo. Oli, sí, yo quiero hacer una pregunta súper estúpida, pero va con mi esencia. ¿Qué es un derrotero? ¿Ah? ¿Aló? Ahí va, voy a ponerla de nuevo un segundito, ¿eh? Un segundito. Ok. Que no sé qué le pasa a mi computadora. Te explico de términos generales porque no abre mi presentación ahorita. El derrotero es la ruta, el camino que seguía de un punto a otro. Era el punto indicado, era así se le llamaba a ese camino que había que seguir. Un derrotero es una ruta, entonces. Ya. Es como si yo tuviera en ese caso un libro de rutas predestinadas a ciertos lugares. Así es. Ah, mira vos. Ya, gracias.
Una disculpa, no sé por qué no abre de nuevo mi No, pregunta. cariño, está bien. Pero bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Si no hay nadie más por ahí, con eso creo que, Mario, te agradecemos nuevamente. No, al contrario, yo les Gracias por la agradezco mucho presentación. su presencia y que me hayan acompañado y espero que haya sido de su agrado. El día de mañana.